En la iglesia hay muchas cosas que pueden ser aparentadas o que pueden ser simuladas, desde cuestiones de vestimenta hasta incluso actitudes piadosas, conductas, formas, e incluso algunas personas llegan a simular ciertas manifestaciones o ciertas expresiones del Espíritu Santo. Pero hablar de sumisión, hablar de sometimiento, eso es algo que si no es por la obra del Espíritu Santo es imposible que una persona la pueda llevar por mucho tiempo sin que se dé a conocer la verdadera naturaleza de sus intenciones y sus motivaciones. Querido hermano, sea bienvenido hoy a la escuela dominical en la primera iglesia de Concepción. Amados hermanos, bienvenidos nuevamente a la escuela dominical. Hoy tenemos un tema realmente fascinante y por eso es que no quiero correr ni perder mucho tiempo en la introducción, simplemente agradecer por el cariño de cada uno de ustedes de poder seguir congregándonos en la semana en nuestra iglesia, de poder estar avanzando con nuestros tiempos de adoración en casa, en familia y teniendo tan precioso tiempo para también poder ayudarnos mutuamente y caminar en el Evangelio a través de la escuela dominical. Hermanos amados, hoy tenemos delante nuestro un texto realmente desafiante en términos de la forma en que el apóstol Pablo nos va a seguir enseñando acerca de la llenura del Espíritu. Así que sin más quiero invitarle a que leamos la palabra del Señor. Hoy vamos a leer de Efesios capítulo 5, de los versículos 21 y vamos a leer hasta el 33, simplemente para poder tener contexto, pero hoy solamente vamos a abordar los versículos del 21 al 24. Del 21 al 24, pero vamos a leer ahora del versículo 21 al 33. Así es que les invito a que leamos juntos y lo hagamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra: Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado con el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros del cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Les invito a que oremos un minuto. Padre, Señor, entiendo la responsabilidad que hay detrás de esto. Entiendo, Señor, la seriedad que hay, Señor mío, en comprender este misterio, en comprender cómo tú te relacionas con tu iglesia y cómo tú deseas que los hombres, las mujeres casadas también se relacionen. Señor mío, ayúdanos y danos de tu gracia para no trivializar este texto, Señor, para no ser selectivos, para poder agradarte en todo. Señor, abre los ojos espirituales de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, abre nuestros entendimientos para que podamos crecer y adorar tu nombre, obedeciendo tu palabra. Te agradecemos tu bondad en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Hermanos amados, soy consciente de que tenemos un texto que es realmente difícil por el tiempo en el que estamos viviendo. Estoy consciente de que este texto no es el texto que
va a ser, digamos, políticamente correcto, lo comprendo, pero creo que estamos hablando de una cosa que es más, es superior, digamos, a nuestro deseo de cómo funcionan las cosas y cómo funcionan nuestros tiempos. El apóstol Pablo nos ha venido enseñando, nos ha venido mostrando acerca de lo que es y lo que significa en verdad ser una persona que está en Cristo, de ser una persona que, ser un hombre, un creyente, una mujer o un hombre, cualquiera sea, ¿cierto? Que ahora está bajo la naturaleza de un hijo de Dios. Y hemos visto cómo en esta epístola, a lo largo de toda esta epístola, y ya estamos llegando al capítulo final, ¿no es cierto? Estamos en el capítulo 5, simplemente nos queda un capítulo más, y hemos estado viendo cómo Pablo nos ha traído en un recorrido de lo que nosotros hemos llamado localmente en nuestra iglesia, de la teología a la práctica. ¿Por qué? Porque primero nos ha dado las bases de lo que somos y lo que tenemos en Cristo, capítulo 1, 2 y 3, y luego del capítulo 4 en adelante nos ha ayudado a entender cómo funciona una persona que está en Cristo, que está segura, por cierto, en Cristo, que está, digamos, ligada y relacionada con Cristo por el afecto de la voluntad de Dios, pero que hoy día tiene una nueva naturaleza y que puede vivir en función de esa nueva naturaleza. En el marco de esto, hemos visto que el apóstol Pablo en el capítulo 5 ha dado en el centro, ¿no es cierto?, la clave al llamar al creyente a no vivir según la carne, sino que vivir lleno, vivir en la llenura del Espíritu Santo. Y allá por el capítulo 5, versículo 18, nosotros hemos tenido este aspecto en donde Pablo nos ha llamado, nos ha demandado a nosotros que antes de ser dominado por otras cosas, como por ejemplo el vino y la embriaguez, seamos dominados o llenados con el Espíritu Santo. Y de eso se trata, y esta es como la tercera parte, o esta va a ser la parte final de cómo el apóstol Pablo entiende la llenura del Espíritu en los creyentes. Y ya hemos visto que está a veces muy lejos de ser algo etéreo, algo que no es medible o no es, digamos, verificable, sino que está en función de las relaciones. Así que tenemos este capítulo, estos versículos, y el contexto de esto, o el pasaje completo podría estar de los versículos 21 al 33, pero por causa del tiempo, porque hay muchísimas cosas que podríamos decir de esto, lo estamos resumiendo simplemente lo vamos a dividir en dos partes. La que vamos a ver hoy día, del versículo 21 al 24, que tiene que ver con básicamente dos temas. El apóstol Pablo va a introducir el asunto de la sumisión como una forma más de la llenura del Espíritu, y luego va a abordar cómo se manifiesta o cómo luce la llenura del Espíritu en la sumisión a través de la mujer. Para terminar, de los versículos 25 al 33, con cómo luce, ¿no es cierto?, en esta sección, la sumisión, ¿cierto?, el liderazgo del marido en este aspecto de la sumisión. El apóstol Pablo no está hablando precisamente del matrimonio como una forma cabal, no está hablando del tema del matrimonio, sin embargo, aquí hay muchísimas lecciones que nos ayudan a comprender cómo funciona. Así es que, ¿cómo ocurre esto? ¿Cómo venimos ordenando esto? Y quiero llevarlo desde una comprensión general, digamos, a cuestiones particulares que tienen que ver con esto. Y espero en el Señor que nosotros tengamos una mirada de no trivializar esto. Si alguien probablemente ha escuchado temas de matrimonio, y yo he escuchado muchos, habitualmente nosotros nos enfocamos o se enfocan los predicadores en estas cuestiones prácticas acerca del matrimonio, porque vamos a hablar de sumisión, una cuestión que es totalmente un tema abusado, un tema que en otros tiempos también ha producido mucho daño, mucha vejación en las parejas, en los matrimonios, donde ha habido abusos, y soy consciente de eso, pero el Señor nos está dando la oportunidad de volver a aprender esto, y creo que es tan importante, no solo que lo escuchen los casados, sino que también lo escuchen los solteros, porque de aquí es de donde tienen que sacar modelos para cómo van a ellos implementar sus matrimonios. Así es que, ¿cómo ocurre la llenura del Espíritu según Pablo en un pensamiento general? Viniendo desde el versículo 18 del capítulo 5 en adelante, ocurre de esta manera. Por ejemplo, Pablo nos va a mostrar del capítulo 5, versículo 19, que la llenura del Espíritu tiene que ver con básicamente tres aspectos. Tiene que ver con andar en la palabra, cuando Pablo decía en el versículo 19 que debiéramos andar con salmos e himnos, ¿no es cierto?, con la palabra de Dios en nuestra vida, en nuestra mente y en nuestro corazón y en nuestra boca. Entonces tiene que ver con andar en la palabra. El que es lleno del Espíritu
tiene la palabra de Dios en su vida. Si la canta es porque la conoce, porque la aprendió, porque la ha memorizado. Si alguien anda hablando con salmos e himnos, está hablando de cosas que ha repetido varias veces en la intimidad y por lo tanto son parte de su lenguaje, son parte de su forma de hablar. La palabra de Dios debe llenar al creyente, debe estar en el creyente diariamente y de aquí se desprenden cosas como por las que nosotros, por ejemplo, determinamos ciertas actividades en nuestra iglesia. Por ejemplo, los estudios en casa, el leer la palabra de Dios habitualmente o frecuentemente en nuestros hogares tiene que ver con esto, con andar en la palabra, con llenarnos de la palabra. Pero el versículo 20 del capítulo 5 decía también otra cosa, ser agradecido. Ser una persona que agradece, ¿no es cierto?, en todo tiempo. Ser una persona que agradece en todo tiempo, pero también por todo. Agradece por las cosas buenas, agradece cuando las cosas van bien, agradece cuando las cosas van mal, agradece cuando tiene mucho y agradece cuando tiene poco. Un aspecto de gratitud que es indudablemente una obra del Espíritu Santo. Y lo tercero, que es lo que introduce en el versículo 21, que es parte de lo que vamos a ver hoy, Pablo está hablando de la sumisión ahora a una forma, a un modelo, a un diseño, que es el diseño de Dios. Así es que, ¿cómo luce la llenura del Espíritu? Básicamente, luce como personas que tienen amor por la palabra, que tienen gratitud en todo tiempo y que tienen sumisión voluntaria al diseño de Dios. Hermanos amados, de esto estamos hablando. Estamos hablando de que personas que van a ser llenas del Espíritu son personas que van a evidenciar amor por la palabra de Dios, van a evidenciar gratitud en todo tiempo y por todo, y van a evidenciar también en sus vidas sumisión voluntaria al modelo y al diseño de Dios. Así es que esto es lejos de estar hablando simplemente de un tema particular, como de quién manda a quién, que eso es digo, y perdón por la expresión, pero es una vulgarización de lo que Pablo está enseñando. Creo que más bien no estamos hablando de la guerra de sexos, sino que estamos hablando del modelo divino con el cual Dios quiere que su iglesia y la humanidad completa funcione. Así es que tenemos en este aspecto delante de nosotros esto que yo llamaría a este, si pudiera titularlo, ¿no es cierto? Yo llamaría la sumisión a este tema, la sumisión como instrumento de unidad. ¿Y por qué digo esto? Porque fíjense que, y voy a repetirlo, la sumisión como instrumento de la unidad, la sumisión como instrumento de Dios para llevar a cabo la unidad en este mundo caído. Amados hermanos, miren, nosotros vemos que Pablo nos ha mostrado que, por ejemplo, la unidad que tenemos en Cristo fue producto de la sumisión de Cristo al morir en la cruz por nosotros, por los pecados, por nuestros pecados. La unidad que tenemos en Cristo fue ganada por un aspecto de sumisión. La unidad que tenemos en Jesucristo, la unidad que tenemos como hijos, el haber sido elegidos, pero el haber sido comprados y el haber sido sellados, es una obra dada la sumisión de Jesucristo a entregarse por voluntad propia, ¿no es cierto?, al martirio y al pago por el pecado de toda la humanidad. Es un acto de sumisión por un diseño salvífico desarrollado por Dios para beneficio de nosotros los mortales. Así que cuando yo digo que la sumisión es un instrumento para la unidad, estoy hablando, por ejemplo, acerca de este aspecto de esta forma. Estoy hablando de que Cristo se sometió y gracias a esa sumisión nosotros hoy tenemos entrada directa al cielo por la fe en el sacrificio de Jesucristo. Así que tenemos unidad en Cristo, pero también tenemos unidad en la iglesia, lo que hemos visto aquí mismo en Efesios. Y cuando la Escritura dice, por ejemplo, en Gálatas 3:28, que ya no hay judío, no hay griego, no hay libre, no hay esclavo, es que eso nos está mostrando a la luz de mismo Efesios que la iglesia ha tenido entonces ahora este sentido de saber que ahora tiene unidad en la iglesia y que no hay división, no hay separación. No hay ya personas de primera o segunda categoría, sino que en Cristo las personas ahora son una sola cosa porque han sido unidas por la sangre preciosa del Señor. Esto no solamente en aspectos de discriminación entre personas, sino que también en términos de la sumisión no funciona simplemente en aspectos de cómo nos separamos como personas o cómo nos unimos como personas, sino también en cómo funcionamos dentro de la iglesia. Y fíjense ustedes que el hecho de que Jesucristo mismo o el Evangelio
¿cierto?, nos haya establecido a nosotros que hay distintos roles. Por ejemplo, Efesios 4:11, recuerdan ustedes que ahí vimos que la iglesia está compuesta, que siendo un cuerpo, tiene distintos elementos que la edifican, tiene distintos elementos que la hacen crecer. Y Pablo nos decía en Efesios 4:11 que hay apóstoles, que hay profetas, que hay pastores, que hay maestros, que hay evangelistas, ¿no es cierto? Y todos ellos tienen un rango de acción, todos ellos tienen una altura espiritual, todos ellos tienen un alcance, ¿no es cierto?, de autoridad que le ha sido dada por Dios para beneficio de la iglesia, para beneficio del cuerpo de Cristo. Entonces, tenemos unidad en la iglesia por estos dos motivos. Primero, porque por sumisión, tanto judíos como griegos, ¿no es cierto?, tanto como libres como esclavos, se someten al diseño de Dios para entender que son uno, pero en términos de funcionamiento, también nos sometemos unos a otros en cuanto que sabemos que no todos son pastores, no todos son apóstoles, no todos son profetas, no todos son evangelistas, sino que cada uno tiene un rango de acción y por lo tanto cierta autoridad delimitada por Dios. Fíjense cómo va funcionando entonces la unidad. La unidad funciona entonces también, si funciona en Cristo en cuanto a nuestro acercamiento a la familia de Dios, en cuanto a nuestra forma de relacionarnos con la iglesia, también funciona en la unidad familiar y social, que son los capítulos que vamos a ver de aquí en adelante. En la idea que Pablo nos está mostrando. Y la unidad funcional y la unidad, familiar, la forma en que nosotros resolvemos los problemas en la familia, la forma en que nosotros hacemos crecer la familia, en la manera en que nosotros hacemos crecer la sociedad, también está fundada en este hecho, en el sometimiento, en la sumisión. En la sumisión voluntaria, por supuesto, a las formas, a las reglas, a los modos que Dios ha establecido para que las cosas funcionen bien. Y en este aspecto entonces es que funciona el versículo 21 que ya tenemos por delante nuestro y que muestra este aspecto del sometimiento, cuando dice, someteos unos a otros en el temor del Señor. Hermanos amados, no hay forma de que sin sumisión las sociedades funcionen. Las sociedades funcionan porque en verdad hay un aspecto de orden, hay un aspecto, digamos, que tiene que ver con organización. Y lo que vemos en este asunto, y lo que vamos a ver en este asunto, es que Pablo está elevando la categoría de las personas, está ayudándonos a comprender de que el mejor modelo, el mejor diseño es el diseño de Dios. Hermanos, miren, piensen en esto. Nosotros todos nos gustaría que si usted tuviera dinero, yo tuviera dinero y tuviera que construir alguna casa, usted querría que el mejor diseñador, el que ganó premios, ese diseñara su casa. A usted le gustaría que el mejor maestro, el que construyó la casa más linda de su villa, de su población o de su, qué sé yo, su condominio, a usted le gustaría que fuera ese el que le construyera la casa o que le edificara. ¿Por qué? Porque usted quiere tener un sello de calidad. Porque nosotros las personas aspiramos a eso. Los hijos queremos que estén en las mejores universidades. ¿Por qué? Porque ahí están las personas que nos van a ayudar a hacer las cosas mejor. Nos van a enseñar mejor, nos van digamos, a exigir más, nos van a ayudar a entrenar. Nadie quiere aprender piano no sé, con el maestro más malo. Todos quieren aprender piano con el mejor maestro a su alcance, por supuesto. Entonces, el asunto es que cuando nosotros estamos buscando eso, debemos reconocer que estamos buscando el mejor modelo, aunque eso nos cueste, aunque eso nos signifique un mayor grado de sacrificio para obtener el mejor resultado. Y si eso lo hacemos así, en términos materiales, en términos de conducta, en términos físicos, en términos académicos, ¿cuánto más debiéramos hacerlo en términos de la familia? ¿Cuál es el mejor modelo? Y esta es la pregunta de este estudio. ¿Cuál es el mejor modelo? Pablo está proponiéndonos un modelo que va a terminar siendo un modelo que le gana a todos. Ahora, quiero hacer algunas aclaraciones antes de entrar al asunto de la sumisión, porque soy consciente de que detrás de estos temas, detrás de este tema o detrás de este versículo, este versículo fue utilizado para someter a mujeres, este versículo fue usado para que hubiera personas con toda patria y potestad sobre familias completas, para callar a las personas, para ejercer autoridad, para ejercer abusos, para ejercer también, ¿no es cierto? Y de alguna manera distorsionar lo que la palabra del Señor ha dicho o ha enseñado. Y también ha servido este versículo, al contrario, para que mujeres y toda una ideología, ¿no es cierto?, haya enarbolado resistencia al modelo de Dios. Haya, digamos, elevado resistencia. Y de eso
Prenda la tele, tenemos un montón de cosas. Tenemos un montón de cosas. Es verdad que ha habido abusos, es verdad que ha habido distorsión y es verdad también que ha habido mucha resistencia, incluso, hermanos amados, Iglesia Primera de Concepción, incluso en nuestras propias familias, incluso en mujeres de Dios, incluso en mujeres cristianas, ha habido resistencia por causa de los abusos, lo entiendo. Y quiero decir que son de verdad completamente denunciables. Quiero decir que cualquier abuso es totalmente despreciable. Quiero decir que cualquiera de esas cosas no son avaladas por la Escritura. Pero eso, aunque hayan sido abusos, quienes se resisten a este modelo, a este diseño, porque lo encuentran anacrónico, porque lo encuentran atemporal, porque lo encuentran pasado de moda, hermanos amados, debemos comprender que ninguna de esas cosas, ninguno de esos abusos, anulan la verdad de que este modelo es un modelo dado por Dios y que este modelo es el que funciona. Funciona. Y quiero intentar explicarlo. Por eso que dividí este estudio en dos. Lo segundo es que la sumisión, quiero hacer estas aclaraciones antes de que entremos al tema en sí, pero la sumisión no implica inferioridad. Hermanos amados, nos vamos a dar cuenta. Mujeres, no crean que les estoy hablando solamente a ustedes, aunque este pasaje en particular y estos dos primeros versículos, que en proporción son menos de lo que le va a tocar al hombre, ¿sí? Pero estos dos primeros versículos hablan de la sumisión de la mujer en el matrimonio, pero en verdad el texto parte diciendo someteos unos a otros, todos el mundo tiene un aspecto de sumisión. Así que no estamos hablando de inferioridad, porque si fuera eso, entonces todos tendríamos que estar, digamos, siendo puestos en una posición por nuestras capacidades, y eso no es así. Eso no es así. Dios no pone a las personas por capacidades. Y ayer, incluso en este día jueves, ¿no es cierto?, estábamos en la iglesia y recordábamos por la palabra del Señor la historia de José, un joven inferior puesto en una posición de altura. Así que la sumisión no implica inferioridad, pero sí implica humildad. El que se somete no es inferior, pero sí es humilde. Es humilde a la voluntad de Dios. Eso es una aclaración. La segunda aclaración es que al contrario o a la inversa, para equilibrar esta cosa, a la inversa, la autoridad no implica superioridad. Es una redundancia probablemente, pero es válida la aclaración. ¿Por qué? Porque a veces personas van a pensar que teniendo que, como este texto dice, y aquí lo típico es que los varones empiezan a sobarse las manos y empiezan, qué sé yo, con el sometimiento de la mujer, pero la autoridad no implica superioridad. Lo que implica, hermanos, es responsabilidad. Porque el contexto de esto nos va a ayudar a entender cómo es que nosotros debemos comprender la posición de autoridad o de liderazgo que tenemos en la familia o en cualquier otro ámbito. Seamos patrones de personas, ¿no es cierto? O digamos jefes de personas que estemos en responsabilidad, o seamos personas que estamos bajo autoridad en una universidad o un colegio, o seamos personas que estamos en autoridad enseñando a otros. Hermanos, es todo un asunto de responsabilidad y no de superioridad. Así que partimos con el asunto y es que esto creo que ahora usted puede tener un panorama para entender cuán importante es que jóvenes y adultos podamos pasar por esta enseñanza de Efesios 5, del 21 al 33. Es porque nos va a cambiar el panorama, nos va a dar vuelta a la idea y nos va a ayudar a ser sumisos, pero a la voluntad de Dios y también ser agradecidos con Dios por todo lo que Él nos da. Así que veamos el versículo 21. Partamos con el primer versículo. El versículo 21 va a ser la base y el fundamento de todo esto. Espero que podamos profundizarlo debidamente y que el Señor nos ayude en esto. La sumisión es voluntaria, por cierto. Entonces quiero decir lo siguiente, que la sumisión voluntaria es la base de la unidad. Fíjense cómo dice el versículo 21. Tenemos el versículo 21 que dice lo siguiente: someteos unos a otros en el temor de Dios. Ahora, este versículo usted podría pasarlo por alto, pero quiero puntualizar tres cosas que están en este versículo y que usted las puede separar porque están claramente evidenciadas. Someteos unos a otros en el temor del Señor. Lo primero que tenemos entonces es someteos unos a otros. Someteos unos a otros es una cuestión que vincula, ¿cierto?, la sumisión en un aspecto en donde todos debemos dar o estar bajo este mismo parámetro de sumisión.
que aquí va a enfatizar a la mujer y después va a enfatizar al hombre, pero en verdad este es un aspecto de sumisión que guarda relación con todo el quehacer de los creyentes. Porque ya dijimos, no está hablando, no es que Pablo cambió el tema y ahora va a hablar de los matrimonios, es que está ayudándonos a hacer una figura de cómo funciona la sumisión voluntaria. Y esto no es un asunto cultural o antiguo. Esto es un modelo para establecer la unidad. Hermano, cuando no hay sumisión, piensen ustedes, por ejemplo, lo más simple sería pensar, por ejemplo, en cómo funciona un partido de fútbol o cómo funciona, ¿no es cierto?, la organización de una empresa o cómo funciona la organización, no sé, de algún colegio. Si es que no hay sumisión, si es que algunos voluntariamente, incluso la sumisión de un país o el funcionamiento, perdón, de un país, si no hay sumisión voluntaria de unos a la autoridad de otros, eso es caos. Hermanos, y esto es de cuidado. Porque lo que Dios quiere es orden y no caos. Lo que Dios quiere es cosmos y no caos. El caos funciona en este aspecto donde las personas mal entienden la libertad para convertirla en anarquía, que es lo que hoy día estamos viendo. Muchas personas dicen queremos estar libres, no queremos ser sometidos, no queremos, ¿no es cierto?, que ser subyugados a otros, lo que queremos es libertad. Pero en verdad lo que están apuntando es a un aspecto de la libertad que termina siendo anarquía. La anarquía es ese aspecto de la libertad donde nadie puede tener, digamos, sumisión a otros voluntaria. Todo el mundo hace lo que quiere, todo el mundo funciona con lo que quiere, todo el mundo tiene los parámetros que quiere y eso produce un caos total, un aspecto de anarquía. Las naciones funcionan con sumisión voluntaria. Nosotros los ciudadanos nos sometemos voluntariamente a la orden o a la, digamos, o a la manera en que legislan nuestros, nuestros políticos, por ejemplo. En una familia está dado esto por la relación de padres e hijos, de esposo y esposa, como lo va a explicar la palabra. Pero también en otras cuestiones funciona la sumisión voluntaria. ¿Ha visto usted un partido de niños? ¿Ha visto usted un partido de fútbol de niños? Donde no hay orden, donde la pelota, ¿cierto?, es el objeto por el cual todos se ordenan. Si la pelota va para allá, van los, no sé, los 5, los 10, los 15, los 20 niños, todos corriendo detrás de la pelota. Pero vea un partido de adultos, racionales y organizados, ordenados por un director técnico. Están cada uno en sus posiciones y el juego se ve bien y el juego funciona mejor y el juego tiene un orden. ¿Por qué? Porque alguno se sometió a la posición que le dieron. Otro se sometió al lugar donde tiene que hacer. Otro se sometió a que cuando hay un penal lo patea tal persona. Y no van todos a reclamar sus derechos ni a exigir por qué lo patea él siempre y yo no, por qué le toca a él siempre y yo no. Hermanos, la sumisión es un elemento de unidad. Ahora, piensen en esto. Otro elemento para que vean que la sumisión es un elemento de unidad. Unidad, ¿por qué? Porque si no mantenemos la unidad, se transforma en un caos, se transforma en una pelea y se transforma en una cuestión que no se puede resolver, en asuntos no resueltos. Lo que el Señor quiere es que nosotros podamos resolver todos nuestros asuntos y estemos en paz, en orden, en tranquilidad. ¿Cómo luce esto? Por ejemplo, si usted tiene una, no sé, si usted se quiere poner de acuerdo en su empresa, cómo funciona en algunos aspectos democráticamente, cuando, por ejemplo, votamos. Hay una discusión, en una nación funciona así. ¿Cómo nos ponemos todos de acuerdo? Mediante la votación. ¿Y qué gana entonces? ¿Qué hace el consenso? La mayoría, ¿cierto? Y cuando gana la mayoría, todo el resto nos sometemos a lo que la mayoría ha establecido. Antes de eso podemos pelearnos, antes de eso podemos discutir, pero una vez que ejercemos nuestro derecho de voto, una vez que nos hemos puesto de acuerdo, ¿no es cierto?, en cómo hacer esto, y una vez que hemos ejercido ese derecho, luego lo que queda es sumisión. Y así pasa. Gana un gobierno de izquierda, gana un gobierno de derecha, gana un gobierno de centro, gana distintas formas y el resto se somete. Eso funciona, la votación funciona cuando son muchos, ¿cierto? La votación funciona incluso, o la mayoría funciona cuando son 3. Pero por favor, ¿por qué en este aspecto el Señor pone al hombre o elige a uno de los dos en el matrimonio para ser el liderazgo? Porque no pueden votar. Porque el matrimonio no son 3, son 2, no son 4, son 2.
Entonces, si votan, uno vota por un lado, otro vota por otro, nunca se ponen de acuerdo. Por eso es que el Señor decide poner a una persona entonces en liderazgo. Por eso es que un director técnico, por ejemplo, decide quién hace tal o cuales cosas o actividades en una cancha. Por eso es que un equipo de arquitectos necesita un líder. Por eso es que un equipo, no sé, de eléctricos necesita una persona que sea el ingeniero. Porque no todos pueden, ¿cierto?, de alguna manera dar su opinión o querer hacer lo que quieren. Imagínense si una persona en un ámbito de la construcción, por ejemplo, quisiera hacer lo que quisiera y tiene el plano y tiene la definición y tiene, digamos, los materiales, pero a él se le ocurre hacerlo distinto. Eso termina en un desorden, hermanos. Entonces, la unidad o el sometimiento tiene un aspecto de ayudar a la unidad de un grupo, a la unidad de un cuerpo. Y en este aspecto es que entonces vamos a ver la unidad, o sea, perdón, el sometimiento. El sometimiento tiene que ver con eso, con ayudar a la unidad. Nos sometemos, por supuesto, voluntariamente para ayudar a la unidad de un propósito en común. Ahora, según el versículo 21, perdón, en la unidad tiene un alcance, es decir, unos a otros. Esto supone no que sea recíproco, no que yo me someto a ti y tú te sometes a mí, porque eso es como empatar. Eso es empatar. No es eso de lo que está hablando, porque si usted mira y lee el resto de la epístola, usted se va a dar cuenta de que va a hablar de los maridos, de las mujeres, de los hijos, de los empleados, de las personas que están en algún cargo, en alguna posición. Va a hablar de cada uno de ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno de nosotros tiene un ámbito donde debe ser sumiso, donde debe ser sometido y donde debe delegar la responsabilidad de la dirección a otro que no es él. Nosotros tenemos hermanos que están en las Fuerzas Armadas y ahí ellos saben muy bien cómo funciona esto. A veces hay personas que están en más alto grado que son unos, digamos, que no son tan inteligentes como los que están abajo. Eso es verdad. Eso sucede en todos lugares. En todos lugares suceden que hay personas que están más abajo. ¿Cuántos de ustedes que son empleados han dicho alguna vez mi jefe no tiene idea? ¿Por qué? Porque llegan a ser tan especialistas en algo que cuando los jefes a veces tenemos ideas, ¿no es cierto? Tenemos cosas, los demás abajo que están en la tarea diariamente pueden decir incluso, mi jefe no tiene idea. Eso pasa. Puede que no tenga idea, pero él tiene la honra de liderar el asunto y el trabajo. Y nosotros voluntariamente nos sometemos a la dirección de otras personas. Esto tiene un alcance. Yo me someto, por supuesto, si soy alumno, puedo ser pastor, pero si soy alumno en un colegio, si soy alumno, ¿no es cierto?, de un profesor que me esté enseñando alguna materia, algún ramo, algún instrumento, yo no voy a ir y a ejercer autoridad sobre él porque tengo que estar sumiso. Yo no voy a hacer eso, tiene un alcance. Someteos unos a otros tiene que ver con eso. Cada uno en su rango de acción debe estar sometido a la autoridad de otros. Pero esto también tiene un límite. Versículo 21 dice, someteos unos a otros, ¿cierto? Someteos unos a otros, pero someteos en el Señor, en el temor del Señor. Eso implica que tiene límites. A Dios, digamos, esto funciona como en este aspecto en donde nosotros sabemos que nos sometemos a Dios antes que a los hombres. Es decir, nos sometemos, pero a la manera de Dios. ¿Cómo es que se sometió una persona a la manera de Dios? Se somete, por cierto, sabiendo que tiene que dar gracias a Dios en todo. Se somete, por cierto, a la manera en que estamos temiendo a Dios antes que a los hombres. Por lo tanto, la sumisión tiene un límite cuando el que está dirigiéndome, la persona que está teniendo autoridad sobre mí, transgrede el temor de Dios, transgrede el temor del Señor. Si alguien me pide hacer algo que no está de acuerdo al temor de Dios, yo tengo autorización para no hacerlo. Pero si alguien me está pidiendo cosas que son en el temor del Señor y estoy bajo su autoridad, mi deber es obedecerlo. Así que eso nos hace entrar, con este marco nos hace entrar a los versículos 22 al 24, que son los que vamos a ver aquí. Y estamos hablando precisamente de la sumisión de las mujeres. Pues, mire cómo funciona esto, la sumisión de la mujer. Esto es un pasaje que podría tener un paralelo, o tiene un paralelo, en Colosenses capítulo 3, del versículo 18 al 41, donde también se habla, donde también el apóstol habla acerca de la sumisión de la mujer o de cómo funciona el matrimonio en este aspecto de la sumisión.
Pero el versículo 22 dice algunas cosas interesantes respecto a la mujer. Hermanas, por favor, pongan atención y hermanos también pongan atención y hermanos solteros también pongan atención. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Hermanas casadas deben estar sujetas a sus propios maridos. Ahora, una cosa importante es que lo que debemos de ver acá es que no está hablando Pablo a los maridos. Esto no tiene que ver con que los maridos sometan a sus mujeres. Pablo no está diciendo, maridos, asegúrense de someter a sus mujeres. No, Pablo está hablándole a las mujeres. Y el verbo estén sujetas, ¿cierto? O sujetas, que es una idea en el griego. Está hablando, esto es un tecnicismo, pero me sirve explicarlo para que entiendan la intención con la que Pablo está hablando. Pablo le está hablando a las mujeres, se está dirigiendo a las casadas. Hermanas, se está dirigiendo a ti. Y está diciendo, mujeres casadas estén sujetas a sus maridos. Este verbo, esta conjugación que está ahí, está en lo que le llaman una voz media imperativa. Pero en una voz media. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa esta rareza? Significa básicamente esto, que cuando tú te sometes, ¿cierto? Que el que ejecuta la acción es el mismo que la recibe. Es decir, voy a tomar té. ¿Qué vas a hacer? Vas a tomar té. ¿Y quién recibe la acción de tomar té? Tú misma, ¿cierto? Lo que está diciendo Pablo es algo similar a esto. Pablo está diciendo, someteos, mujeres, someteos, y aquí viene el aspecto de voluntario, ¿no es cierto? Someteos a sus propios maridos. Ejecuta la acción y recibe la acción. Por eso que es voluntario. Por eso que es una acción voluntaria de la mujer, pero también, hermanas, es una acción imperativa. Es una orden, ¿cierto? No al marido, sino a la mujer, de hacerlo voluntariamente. Y quiero enfatizar esto, que es un acto voluntario. ¿Por qué? Porque a veces el matrimonio tiene estos aspectos, ¿no es cierto?, donde no siempre estamos de acuerdo, y ya quiero hablar de esos aspectos, pero el matrimonio sigue siendo un asunto voluntario. La Biblia no ordena a todos los hombres a casarse. La Biblia no manda como una obligatoriedad, sino que la define como un modelo hermoso de santificación, como un modelo hermoso de dar gloria a Dios, como un modelo precioso y como una máxima a la que todo ser humano debiera alcanzar. Pero el Señor sabe que todas las personas, están dispuestas a estos niveles de sacrificio. Y hay indicaciones, Pablo mismo lo hace, ¿no es cierto?, en otros pasajes donde dice, oye, mira, yo deseo que estén, que ojalá en el Señor traten de estar lo más libre posible, pero si se casan, por ejemplo, en otras partes va a decir, los maridos tengan cuidado de sus esposas y los solteros tengan cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el que está casado tiene otras responsabilidades. Así que, perdón, es un acto voluntario que debe ser con, con, con reconocimiento, hermano. Porque aquí el punto es que la sujeción no funciona cuando no hay reconocimiento de esa sujeción. ¿Y cómo funciona esto? Y es que funciona cuando nosotros entendemos que esto de la sumisión es algo que es solicitado, demandado por Dios, no por nosotros los hombres. Dios lo pide. Debe ser un sometimiento, un acto voluntario, pero que debe traer también honra. Debe tener honra. Hay personas, hay hermanas, hermanos, que a veces tienen este dicho, ¿no es cierto?, acerca del matrimonio. Bueno, él será la cabeza, pero yo soy el cuello y lo muevo como quiero. Eso es digamos, que no quiero dejar la sensación de que no pueden influir en el matrimonio, pero lo que digo es que cuando este aspecto de la sumisión tiene ese componente de dejar ese aspecto, ¿no es cierto?, donde lo estoy haciendo, pero en verdad lo voy a hacer igual como yo quiero, eso no es estar dando honra a esa actividad que estás haciendo. Eso no es estar sometiendo ni teniendo sumisión, ¿no es cierto?, a ese aspecto donde Dios ha ordenado en que tenga sumisión. Así que debe ser con reconocimiento, debe ser con honra,
pero también debe ser sin reservas. Es decir, el sometimiento no resiste la selectividad. Me someto en esto, pero en esto no. Me someto en esto, pero en esto no. Y quiero aclarar esto porque en el fondo tiene este aspecto donde la sumisión parece ser una lucha entre sexos, pero no lo es, hermana. Es una lucha contra nuestra propia carne, contra nuestra propia naturaleza pecaminosa de querer dominarlo todo. Por eso es que en verdad el sometimiento y la sujeción está en función del alcance que nosotros tenemos. Y en este caso a las mujeres se les demanda estar sujetas a sus propios maridos. Y esto creo que hoy día es algo que es tan, digamos, es natural, ¿no es cierto? Que estemos hablando, si ya por último una mujer se va a someter, se somete a su propio marido. Pero no solo eso, sino que se somete a su marido, pero de nuevo, en el mismo modelo, en el mismo esquema del versículo 21, el versículo 22 va a decir, se somete a su propio marido como al Señor, como al Señor. Así que esto es lo que quiero decir. Por eso, hermana, que creo que es importante que lo comprendas. ¿Por qué? Porque la sumisión, en el fondo, la sumisión en el matrimonio, en el fondo es un indicador de su sumisión a Cristo. Este versículo lo expresa así. Someteos a vuestros propios maridos como al Señor. Es decir, si tú te sometes al Señor, te vas a someter también a tu marido, como al Señor. Es un aspecto, entonces, es un indicador de sumisión al Señor. Como al Señor y no como a un ídolo. Como al Señor y no como a un ídolo. No como para pagar por un bien, no de manera obligada, no para, digamos, para someterte al punto en que desagrades a Dios el Padre. Hermana, la sumisión tiene este aspecto. Estar sujeta es un acto voluntario. Es un acto voluntario. Es una lucha a muerte con la carne. Pero no solo para ti, sino también para tu esposo. Y ya lo vamos a ver en la próxima clase. Así que el fundamento de la sumisión, ahora creo que es importante que lo veas. Versículos 23 y 24 te va a dar esta línea para que tú comprendas por qué el Señor está demandando esto. Porque en verdad el asunto de la sumisión no es una cuestión cultural, hermana. Es una cuestión teológica. Es un asunto teológico. El marido, va a decir el versículo, ¿cierto? El marido, como Cristo, ¿cierto? Miren el versículo 24, leámoslo para que les quede clara la idea. 23 y 24. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así las casadas estén sujetas a su marido en todo. La cosa funciona así, para no hacerlo tan largo. La cosa funciona de esta manera. Como el marido es como Cristo y Cristo es el Salvador, la mujer es como la iglesia y la iglesia es como el cuerpo de Cristo. Esa es la lógica que está siguiendo. El marido es como Cristo y Cristo es el Salvador. Así es que si retrocedemos eso, termina siendo que el marido debe funcionar como un Salvador. En el caso de la mujer, si la mujer es como la iglesia y la iglesia es el cuerpo de Cristo, entonces la mujer debe funcionar como parte del cuerpo del marido. Así que el marido, como Cristo, es salvador de su esposa. Y la esposa, como la iglesia, debe ser el cuerpo de su marido. Y el cuerpo no va para un lado y la cabeza va para otro. El cuerpo está sujeto a su cabeza. La sumisión es terrible, hermano. Por eso que al principio decía que usted puede simular y puede imitar y puede decir que es piadosa y puede cantar que es bonito y puede hacer aseo en la iglesia y puede usted servir en la iglesia y usted puede, no sé, hacer cualquier cosa en la iglesia. Pero para practicar esto, va a necesitar al Espíritu Santo. Así que la sumisión es un modelo de unidad perfecta. Funciona en el cielo y funciona en la tierra. En la unidad que estamos mirando es una unidad que funciona y que nos ha dado ejemplo, el cielo de que funciona, y nos ha dado ejemplo aquí en la tierra de que también funciona cuando nos sometemos al modelo y al diseño de Dios.
El modelo es contracultural. La sumisión es contracultural, por cierto que lo es. Pero la pregunta que debemos hacernos en esto, hermana, es ¿cuál es la alternativa que tienes? ¿Cuál es la alternativa que ofrece el mundo al modelo que Dios ofrece en cuanto al matrimonio y a la sumisión? ¿Cuál es la alternativa? ¿Es mejor? ¿El feminismo es mejor? ¿La anarquía es mejor? ¿La rebeldía es mejor? ¿La soledad incluso es mejor? Creo que no. Creo que no. Y si no podemos abrazar ningún modelo del mundo, entonces abracemos el modelo de Dios. Así que quien sigue este patrón probablemente no va a ser aplaudido en este mundo porque este mundo no quiere nada de lo que Dios ha determinado para nosotros como hombres. Pero ¿sabes qué? Quien toma este modelo va a tener el sello de calidad del mejor diseñador de todos, Cristo Jesús. Así que recuerda que no tienes la obligación al matrimonio. Las hermanas solteras en verdad no tienen una obligación a estar casadas, no tienen una obligación a casarse, perdón, digo. Pero si ya has querido casarte, debes entender que debes hacerlo según el modelo y el diseño de Dios. Así es que, si bien debes recordar que no tienes una obligación al matrimonio, pero si quieres el matrimonio, tienes una obligación a hacerlo a la manera de Dios. Por lo tanto, eso implica que nosotros los padres, los que ya tenemos hijos, ¿no es cierto? Aquellos que están educando hermanos y hermanas pequeños, ¿no es cierto? Menores, para llegar algún día a este modelo del matrimonio, debemos asegurarnos de no estar educando a nuestras mujeres, hermanos. Y por cierto, a nuestros hombres, pero vamos a hablar de eso en la próxima clase. Pero no debiéramos estar nosotros educando a nuestras mujeres para someterse o para liberarse de un hombre. No debiéramos estar pensando en eso. Hermanos, nosotros debiéramos estar pensando en educarlas, en educar a nuestras mujeres. ¿Para qué? Para que glorifiquen a Dios. Y una forma de glorificar a Dios va a ser buscar un hombre o unirse a un hombre que sea un hombre de Dios. Porque solo un hombre de Dios va a ejercer, como vamos a ver de ahora en adelante, el liderazgo de tal manera que glorifique a Dios. Hermanas, esto de la sumisión, quiero decir al final, que es algo que probablemente no nos agrade, pero es la mejor manera que tenemos en el matrimonio de mostrar la gloria de Dios en esta tierra. Y te invito a hacerlo. Que el Señor te bendiga. Y nos vemos en la próxima escuela dominical.